Bueno, Alex, una sesión más. Quiero felicitarte porque el éxito ha sido increíble en nuestros comentarios. Nuestra segunda sesión tuvo 1000 vistas, 1000 personas que se han beneficiado de lo que estamos haciendo. Y esa es la idea, ¿no? Transformar el sector de la construcción con que pueda comunicarse y globalizarse para las personas que están aquí en los Estados Unidos, ejerciendo día a día, mejorar sus posibilidades de éxito, y para las personas que están en nuestros países, que vean la posibilidad de mejorar su posibilidad de comunicarse. Bueno, muchas gracias, Jorge, y a todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta nuestra tercera clase. Tenemos muchos detalles que van a ser muy fructíferos para nosotros, los que estamos interesados en estas clases porque nos gusta el inglés y sobre todo porque será muy fructíferos para nosotros, tanto los que tenemos ya un dominio del inglés como los que necesitamos adquirir unas bases para manejar mejor este idioma. Entonces, vamos a hacer de todo un poco aquí, sobre todo enfocándonos en el vocabulario que implica, o que está incluido, perdón, en el campo de la construcción. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de los códigos eléctricos nacionales. Fue algo que anunciamos en la sesión pasada. Me alegra mucho que esté teniendo esa recepción que nos comenta Jorge, y quisiera, antes de continuar, que por favor nos tomemos un momento para compartir esta clase con personas que sabemos que les va a interesar y que les va a beneficiar. Quisiera compartirlo yo también en este momento. Y al compartirlo, no importa sí. si lo ven en diferido o lo ven en directo, como ahorita, simplemente que lo compartan y que nosotros podamos ver que lo están compartiendo, y adicionalmente que nos escriban quién está atendiendo en este momento las clases en vivo, y poder empezar a tener esa conversación para cualquier inquietud que tengan, ¿no? Eso vamos a hacer. Yo tengo un pequeño delay, un pequeño retraso en la retroalimentación que tengo de lo que va transmitiendo Facebook, pero sí podemos volver luego, o puedo estar atento también a los comentarios y poderles responder a las preguntas que ustedes tengan. Recuerden, nos pueden decir de dónde se conectan, su nombre, y también si hay un tema que a ustedes les parece interesante, nosotros vamos a ver cómo lo incluimos dentro de la programación que ya tiene la asociación IMAGNA. Bueno, entonces, sin más preámbulos, les digo que hoy vamos a hablar del National Electrical Code, el Código Eléctrico Nacional. Ese es el tema grande. Vamos a repasar muy brevemente unos detalles de las sesiones anteriores. Vamos a ver mucho vocabulario técnico y también vocabulario general. En cuanto a temas gramaticales, vamos a ver los usos de la terminación ing, que no es endo, ando, de una vez les digo, no es lo único. La terminación er con los verbos, qué pasa cuando se le agrega un verbo. Algo que es un poco complejo para muchas personas, pero lo vamos a mostrar de la manera más práctica para ustedes, que es la voz pasiva, y una abreviatura que se hace de esta forma en los códigos, en términos muy técnicos. Preposiciones de lugar. Tenemos unos ejercicios durante toda la clase de comprensión auditiva, y al final vamos a hacer una práctica corta de speaking que se llama shadowing. Ya les voy a decir en qué consiste, para que ustedes allí donde están puedan comenzar a desarrollar sus habilidades de conversación con una técnica que es muy conocida entre las personas que se dedican a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas, y ustedes lo van a aprovechar desde ya. Bueno, entonces, para comenzar, les pido el favor de que, si no han visto las sesiones anteriores, se tomen un tiempo para repasar la clase 1. Ustedes la encuentran en nuestro sitio en Facebook, en Texas Hispanic Construction Association, es TEX HCA, y comenzar con la clase 3. ¿Estamos listos? Como decía, vamos a hablar de los códigos que se usan en la construcción. Aquí tenemos un esquema. Jorge de pronto nos puede dar una introducción un poco más precisa
Esto es, o sea, ¿por qué tenemos códigos y por qué tenemos este texto si muchos de ustedes simplemente entienden estos esquemas? ¿Qué tan importantes son esos códigos en la construcción en Estados Unidos, Jorge? Pues mira, el código eléctrico es fundamental por varios aspectos. En, Primero es obviamente el garantizar el uso adecuado de la vivienda, que la persona tenga la energía y que tenga las conexiones, etcétera, de acuerdo a sus necesidades, que sea basado en la experiencia de millones y millones de americanos que debe tener en energía. Lo segundo es el tema de incendios, es decir, que la casa sea segura, porque el tema de incendios es crítico en los Estados Unidos, especialmente después de que varias ciudades casi completas, como el caso de Chicago, desaparecieron por un incendio. Y muchos de estos incendios se pueden generar por cortocircuitos y debido a que las viviendas se hacen con madera y con material inflamable, entonces se vuelve crítico el cumplimiento del tema de incendios y la parte eléctrica es fundamental. Adicionalmente, entra el recurso energético y el buscar ahorrar y ser eficiente en la energía, en los aparatos, etcétera. Entonces, todo esto lleva a que haya una regulación permanente y que todo el tiempo se esté actualizando por diferencias de eficiencia, por diferencias de seguridad, por diferencias de uso y comodidad de las viviendas. Entonces, si bien gráficamente se está especificando dónde van las cosas y dónde se cumple, etcétera, también las especificaciones van en orden de los materiales y uno verifica cuál es el código, el año del código que está rigiendo el permiso que yo estoy sacando. Entonces, si yo estoy en una ciudad como Chicago, Nueva York, Miami, Houston, San Francisco, Los Ángeles, el código usualmente es un código reciente, 2018, 2015, 2012, etc. Digamos, si es un condado o es un aspecto más rural, más distante, en muchos casos los códigos son de versiones anteriores porque, digamos, las personas les toma un poquito actualizarse, algunas veces tienen unos costos importantes que la vivienda no amortiza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede pasar que hayan códigos de diferentes años en la misma región inclusive y se especifica en la hora del permiso. Entonces, ese nivel de códigos viene y se vuelven unas notas porque a pesar de que los planos están bien, la persona que construye no sabe con qué código se está construyendo. Entonces, se generan lo que se generan las general notes o las notas generales o las especificaciones y le indican claramente a la persona, le da un indicio muy claro de qué código se está utilizando y los parámetros generales, no específicos de esa normativa, se colocan en estas notas en los planos y la persona que entrega el permiso lo verifica a través de las notas y se da cuenta si el código que se está diseñando y construyendo es el adecuado. Ah, muchas gracias. O sea que para nosotros, quienes estamos interesados en ingresar en el mundo de la construcción en Estados Unidos, es imprescindible poder leerlos y según veo hay varias versiones, entonces el leerlos en su idioma nativo es lo más directo para nosotros. Aquí lo que vamos a hacer es, aunque ustedes pueden ver, la gráfica que tenemos para hoy tiene varias notas, aquí alcanzan a ver 20, pero vamos a utilizar las primeras para poder aprovecharlas para entender cómo funciona el inglés y de una vez familiarizarnos con el contenido de esas notas. Bueno, este es un pantallazo que tomamos acercando esos códigos en la imagen anterior. Entonces vamos a verlos uno por uno. Bueno, entonces comencemos con este, ¿sí? Dice aquí Electrical Notes and Legend. Electrical Notes. Parece que como son cognados, palabras parecidas en español y en inglés, lo entendemos fácilmente. Quisiera enfocarme inicialmente en esta palabra electrical. Les decía anteriormente que electrical se refiere a una palabra, un término de algo relacionado con electricidad,
pero no necesariamente algo que funciona con electricidad o que transmite electricidad. Entonces una máquina sería electric, porque necesita electricidad para funcionar, y unas notas como estas, unos apuntes, serían eléctricos, pero no porque no porque transmitan electricidad. Y veíamos la pronunciación, electrical notes. Entonces, notas eléctricas, and legend, dice allí. Nosotros sabemos que legend significa leyenda, y de leyendas podemos mencionar historias de ficción reales o inventadas que pueden convertirse en leyendas, historias que se pasan de generación en generación, pero leyenda en realidad, en este caso, significa algo distinto. Miren, les muestro la definición de leyenda. Dice, a table on a map es una tabla en un mapa. Chart es una gráfica, de esas que se generan, por ejemplo, en las hojas de cálculo, que pueden ser de pie, de pastel, de histogramas, de barras, etc. Or the like, o similares, listing and explaining the symbols used, que listan, ya les voy a explicar este ing en un momento, que listan y explican, y que explican los símbolos usados. Entonces, aquí les traemos este ejemplo. Si aquí hay una gráfica, este recuadro de aquí sería la legend, y según lo que aparece en la gráfica, esto nos ayuda a entender. Aquí hablan de este color corresponde a cemento, cement, brick, que es ladrillo, steel, que es acero, y timber, yo lo entiendo como madera para construcción. No sé, Jorge nos puede explicar un poquito más sobre esta palabra. Sí, timber es la madera como recién cortada, así, sin procesar, los árboles caídos, los troncos, eso es timber. Y se construye con timber cuando la madera es así. Tú ves algunas casas acá que se hacen así. El lumber es la madera que ya se corta bajo unas medidas específicas y es usada estructuralmente en las casas y en los edificios para realizar estructuras. Eso es el lumber, que es una madera procesada. Es la gran diferencia entre timber y lumber. Muchas gracias. Eso era algo que yo no sabía. Tenía la idea de madera para construcción y así lo había enseñado toda la vida. Muchas gracias. Timber para todos. Bueno, entonces eso es legend. Dice aquí, electrical layouts, perdón, miremoslo aquí antes. Electrical layouts, esta palabra layouts, miren la definición. Dice, es a plan or sketch indicating the arrangement and relationship of the parts. Un plan o bosquejo, cuando uno está dibujando y hace un dibujo preliminar, eso es un sketch, que indica, ya le estoy dando pistas sobre la ing que vamos a ver más detalladamente luego, que indican el arreglo, o sea, la organización, the arrangement, y relación de las partes. Entonces, eso es un layout, electrical layouts. Dice aquí, sería, entonces, esto en español nosotros lo entendemos en términos muy generales. Yo le digo layout hace muchos años, pero lo entendemos como diseño. Entonces, esto que teníamos en la imagen, este es un electrical layout, que muestra, como decíamos, la organización y relación de las partes. Es decir, qué hay y dónde está y cómo están relacionadas unas con otras. Eso sería el layout. Por favor, en la pronunciación, presten cuidado a esta palabra que tiene la combinación AI, ya sea AI latina o AY, generalmente eso se va a pronunciar EI, ¿sí? Por eso decimos layout, ¿sí? Layout. Entonces, los diseños eléctricos are shown in schematic. Son mostrados en schematic. Schematic es un diagrama, a diagram, plan or drawing, un diagrama, plan o plano o dibujo. Eso está. Entonces quiere decir que no están allí tal cual a los tamaños y distancias perfectas, sino que están mostrados de una manera esquemática. Entonces, cuando se lean los códigos o se lean los diagramas, sabemos que esos diseños eléctricos están mostrados de manera esquemática, ¿sí? Bueno, continúa diciendo, the contractor, y eso es lo que les interesa a ustedes, the contractor is responsible to coordinate, el
el contratista es responsable por coordinar, dice, the layout and installation, the layout, digamos, el diseño o la disposición, podríamos decir también, porque es el arrangement, recuerden la organización, e instalación of all related items, de todos los ítems relacionados, ítems o artículos, elementos, ¿sí? With existing conditions. Miremos esta palabra existing, perdón, me estoy devolviendo. With existing conditions. Esta palabra, como la podemos ver, termina en ing. ¿Cómo será que la entendemos? El contratista es responsable por coordinar la disposición o el diseño e instalación de todos los ítems relacionados con existing conditions. Resulta que nosotros habíamos aprendido que la terminación ing significaba endo-ando, ¿sí? O yendo-ando, digámoslo así. Resulta que esto no nos podría funcionar allí. Si nosotros decimos, vamos a escribir aquí, I am working, allí sí, I am working here, estoy trabajando aquí. Aquí ing sí significa yendo ando porque antes hay una forma del verbo be, ¿sí? El verbo to be que le decíamos en la secundaria. Entonces, como tenemos am aquí, que es una forma de be, yo estoy trabajando aquí, allí sí funcionaría esa terminación ing como yendo ando, que sabemos la mayoría. Aquí funcionaría, a ver, relacionados, y todos los ítems relacionados con existiendo condiciones, porque el verbo sí es exist, que es existir. Allí en este caso, como podemos ver, no funcionaría ese uso de la terminación ing. Continuemos. Otro uso es que antes del verbo, el verbo existir, en este caso nosotros en español le ponemos la palabra que. O sea, cuando yo digo, the people living in this city are very nice. La gente, el verbo es live, que es vivir, la gente que vive en esta ciudad es muy agradable. O sea, las personas, en realidad este people es plural en inglés y si lo vamos a traducir al español es mejor tomarlo como personas porque en español gente es singular y eso confunde a mucha gente y muchos dicen the people living in the city is very nice y eso es un error imperdonable. Entonces, las personas que viven en esta ciudad son muy agradables. Entonces, miren que uno de los usos de ing es que antes del verbo lo entendemos como si hubiera la palabra que. A ver, entonces, si nos funciona. Todos los ítems relacionados con que existen condiciones, como que no nos funciona. ¿Sí ven? Vamos a mirar otro uso. Es hacer terminar el verbo en ar, er, ir y que funcione como un sustantivo. Cuando yo digo walking is good for your health. El verbo walk es caminar, ¿sí? Con la terminación ing lo puedo hacer terminar en ar, er, ir en español. En este caso sería caminar es bueno para tu salud, ¿sí? Caminar es bueno para tu salud. O esto se puede entender también como un sustantivo, es decir, tomar en español tenemos la palabra para este verbo en forma de sustantivo y es caminata. Es como si dijéramos la caminata es buena para tu salud. ¿Sí? Miren, este es otro uso de la terminación ing y miremos a ver si nos funciona aquí. Todos los ítems relacionados con existir condiciones, como que no, ¿cierto? Entonces, tiene que ser otro. Y es que el verbo que tenga ing se convierta en adjetivo. Como cuando decimos, ustedes tal vez conocen este verbo, amaze. Amaze es asombroso. ¿Sí? No, perdón, amaze es asombrar. ¿Sí? Y han visto este título de este superhéroe, The Amazing Spider-Man. Spider-Man. Bueno, vamos a ponerlo junto aquí. Mire que no es el asombrando hombre araña, el que asombra araña, el asombrar araña, no, es el asombroso hombre araña.
Entonces, esta terminación ing muchas veces va a corresponder a decir como oso, osa, asombroso, asombrosa. En este caso, existe. ¿Qué será esto? Pongámoslo como adjetivo. Todos los ítems relacionados con condiciones existentes. ¿Sí? Miren que el verbo que termina en ing allí está funcionando como un adjetivo y por eso tenemos este tipo de construcciones. Bueno, yo sé que esto tal vez puede ser mucha información, pero les digo que aparte de esto es muy poco lo que necesitan saber de la terminación ing. Y si esta clase les sirvió para quitarse la idea de que ing es endo, ando, ya me doy por muy bien servido. Entonces los invito de ahora en adelante a que cada vez que vean un verbo terminado en ing, prueben estas terminaciones y miren cuál funciona. ¿Sí? Condiciones existentes. Y dice aquí related traits. Bueno, ¿qué será eso de traits? Traits tiene una definición y es la siguiente. Dice, any occupation pursued as a business or livelihood. Cualquier ocupación desempeñada como un negocio o modo de, ¿cómo se dice? Para vivir, de modo de vivencia. De sustento. De sustento, gracias, eso, como modo de sustento. Alguna línea de, dice aquí, de trabajo mecánico o manual calificada. Eso es una trade, o también le llaman craft, que sería como un arte. Entonces, nosotros tenemos unos proyectos que se encaminan a beneficiar distintos trades, y Jorge siempre me habla de trades en inglés, de los trades, pero en realidad sería como los oficios, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué tipo de trades habría en construcción? Es que hay muchos, es decir, la construcción funciona con una lista de especificaciones o un listado de capítulos que es lo que llaman los National Standards. Entonces, tanto los códigos como este listado de actividades en National Standards buscan eso, estandarizar toda la construcción de los Estados Unidos. Se supone que son 46, pero realmente son menos porque hay unos que no se usan. Por ejemplo, la electricidad es el 26, si no estoy mal. Entonces, estos capítulos definen dentro de unos ítems de adentro. Entonces, por ejemplo, el concreto, que es el 03, tiene el concreto de cimentaciones, el concreto aéreo, las placas, etcétera, se va dividiendo. Y puede haber capítulos bastante complejos, como por ejemplo el de acabados, donde está todo lo que es pintura, drywall, maderas, todo esto, tiene más de 20,000. Entonces, así nacieron todos los diferentes trades y cómo está organizado toda la columna vertebral de la construcción, inclusive en temas de seguridad industrial, se sigue el OSHA de acuerdo a estas clasificaciones, inclusive los seguros clasifican de acuerdo a estos códigos estandarizados, etcétera, 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 y los presupuestos se arman de acuerdo a estas clasificaciones y las licitaciones del gobierno también se hacen de acuerdo a estas especialidades. Por eso se habla de trades y se habla de especialidades. Entonces, hay forma de más o menos entender a qué te dedicas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy útil eso. Recuerden, cualquier pregunta que ustedes tengan, aún si están viendo la repetición de este evento, la pueden hacer y nosotros les ayudamos. El contratista, entonces, es responsable de coordinar la disposición e instalación de todos los ítems relacionados con las condiciones existentes y las disciplinas o los campos, los oficios relacionados. Es decir, que el eléctrico se coordina con el de plomería, etcétera, para que la instalación se pueda llevar a cabo en un orden lógico y eficiente, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí en esta primera nota. Entonces, todas estas personas corresponderían a distintos trades en construcción. Cada uno se encarga de su especialidad. Entra uno, hace su parte, sigue el siguiente, etcétera. Bueno, continuemos. Ahora les voy a hacer escuchar este texto,
pero como pueden ver hay unas palabras que están cubiertas. Vamos a ver si recordamos algunas de las palabras que están allí y lo van a escuchar primero usando con un acento de inglés americano. Escuchen por favor a ver si recuerdan qué palabras hay aquí o si las entienden y las escriben en los comentarios, por favor. ¿Sí? A medida que las están escuchando, miren, debería de cada uno de ustedes recibir 6 comentarios en los cuales escriben la palabra que hace falta allí, en el orden preferiblemente. Si se salta alguna no hay problema, pero por favor practiquen escribirla. ¿Listo? Escuchen por favor. Electrical layouts are shown in schematic. The contractor is responsible to coordinate the layout and installation of all related items with existing conditions and related trades. ¿Estuvo muy rápido? Escúchenlo nuevamente. Electrical layouts are shown in schematic. The contractor is responsible to coordinate the layout and installation of all related items with existing conditions and related trades. Bueno, les voy a dar tiempo para que escriban allí, por favor, las palabras que entendieron de las 6 que hacen falta allí y les voy a hacer escuchar la pronunciación de esta nota en un inglés británico. ¿Saben por qué? Porque las personas con las que ustedes van a trabajar van a tener distintos acentos y siempre ha sido nuestra intención exponerlos al inglés que se habla en todo el mundo, aunque ustedes van a trabajar en Estados Unidos. Muchas de las personas que están trabajando en dicho país van a tener distintas tradiciones y especialmente en el inglés pueden haber personas que hablan inglés británico, inglés australiano, etcétera. Entonces mejor que ustedes siempre se acostumbren a escuchar el inglés en general. Escúchenlo aquí también. Electrical layouts are shown in schematic. The contractor is responsible to coordinate the layout and installation of all related items with existing conditions and related trades. Bueno, ahí están. Entonces esperamos que tengamos las respuestas suyas. Ahorita no las puedo ver en tiempo real, pero sí lo importante es que hagan el ejercicio. Sí, pueden devolver, pausar el video o mirarlo nuevamente si tienen la oportunidad para que se pongan a prueba. Hay un punto interesante, ¿sí, Alex? Y es que en la construcción, esta nota, que es la 1, la ponen precisamente porque es claro que la gente a veces dice, no, es que el plano decía esto. ¿Ves? Pero ahí está diciendo que no es responsabilidad del plano, sino es responsabilidad del contratista coordinar y verificar todas las decisiones que en ese momento tenga y que apliquen al proyecto. Entonces, en Estados Unidos es fundamental la construcción, quién es responsable. Entonces, aquí el plano dice, es básicamente un esquema. Le están diciendo, bueno, esto es más o menos lo que usted tiene que hacer, pero usted tiene que verificar en terreno que cumple, por ejemplo, las distancias a las puertas, las distancias entre tomas, las alturas, porque ahí dice va un interruptor, pero no dice va a tanto de altura, ¿sí? Entonces, es muy importante porque lo ponen de primero, y si yo no sé inglés o no, simplemente, esas son notas y la dejo de lado. Pues no, esas notas tenemos que leerlas, traducirlas y entenderlas. Muchas gracias, porque entonces puede haber diferencias. La construcción que se está haciendo aquí puede tener unas notas diferentes a la construcción que se está haciendo al lado. Claro, ¿sí? Pero también si un inspector dice, eso está mal, yo como contratista no puedo decir, es que el plano decía, sino que es mi obligación haberlo hecho bien de acuerdo al código y verificar. Entonces, por eso ahí habla de esquema, es como pero se deben verificar. La palabra existing conditions es fundamental en construcción. Bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias, Jorge. Listo, vamos con el segundo. Dice aquí, coordinate with owner. ¿Qué será esto de coordinar con owner? Resaltemos esta palabra aquí, owner. Resulta que la palabra own es un verbo. Y own significa to have or hold as one's own or possess. Tal vez esta definición nos sirva más. Possess es poseer, tener. En realidad lo que dice aquí es tener o sostener como propio. One's own es
propio de uno, ¿sí? Como propio. Entonces, ¿qué será owner? Owner. Resulta que esa palabra owner tiene allí una terminación que es er, ¿sí? Cuando a una palabra, a un verbo se le agrega la terminación er, por ejemplo, está la palabra work, que es trabajar, ¿sí? Si le agregamos er, worker se refiere a, escúchenlo bien, la persona que desempeña la actividad descrita por el verbo. La persona que desempeña la actividad de trabajar es trabajador, ¿sí? El trabajador. Por eso, muchos verbos se pueden convertir en sustantivos para referirse a quien ejecuta esa actividad. El verbo drive, que es conducir, se convierte en conductor, ¿sí? Y algunas veces hay esta terminación er puede cambiar a or. Por ejemplo, el verbo construir, construct, ¿sí? Para referirse a el que construye es constructor, ¿sí? Miren esta palabra build, que es construir también, se convierte en builder, etcétera. Algo que nos interesa mucho en la asociación en Magna es la palabra lead. Lead es guiar. Guiar se convierte en leader, que es, en español decimos líder, pero líder es el que desempeña la acción de guiar, ¿sí? Como el guiador, ese es un líder. Sí, la persona que va adelante, lead, también es ir a la delantera. Y se sabe que el líder es la persona que está mostrando con su ejemplo lo que hay por hacer, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que es responsabilidad del constructor también coordinar con, ¿qué será owner entonces? Si own es poseer, entonces el owner será el poseedor o nosotros no decimos poseedor, decimos en realidad propietario, ¿sí? Coordinar con el propietario. Luego dice interior designer. Yo creo que ahora ya podemos fácilmente entender esta palabra designer, que viene del verbo design, que es to make drawings, hacer dibujos, borradores preliminares, preliminary sketches or plans. Eso es diseñar. Y con er sería entonces diseñador. Pero no es cualquier diseñador. Aquí está la palabra interior antes. Dice interior designer. ¿Qué será él? Es la persona encargada de ¿cómo le decimos? Diseñador de interiores. Sí, de interiores, el que define los acabados y cómo combinan todos ellos al interior de la casa. Por eso es al interior de la casa. Ah, bueno, muchas gracias. Coordinar con el propietario y el diseñador de interiores o planes o planos for fixture schedules. Fixtures ya hemos visto en la sesión anterior que son los apliques o las lámparas, luminarias. ¿Cuál es el término general para fixtures? Sí, luminarias está bien, las luminarias. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, gracias. Esa palabra schedules, nosotros la veíamos en el colegio como el horario de nosotros, ¿sí? Pero tiene un sentido un poco más amplio para nosotros. No es el horario de lo que hay que hacer durante el día, lo cual es cierto. Eso es un schedule. Pero schedule en general se refiere a plan of procedure, un plan de procedimiento, usually written, usualmente escrito. Esta palabra written, por favor, cuando la vayan a pronunciar, eliminan o ignoran la W y la pronuncian a partir de la R. Written, ¿sí? Y esta E no suena. Bueno, usually written, usualmente escrito, for a proposed objective, para un objetivo propuesto, especially with reference to the sequence, especialmente, mire, especially comienza con E, no con S, especialmente o en particular con referencia a la secuencia de the sequence of and time allotted for each item, en referencia a la secuencia de y el tiempo asignado for each item, para cada ítem, or operation necessary to its completion, u operación necesaria para su
Completion es Pues, completar. terminación. ¿Perdón? Terminación. Terminación, gracias. Entonces, eso es un schedule. Entonces, para nosotros, un schedule, si estamos hablando de fix your schedule, no es que el horario de las luminarias, sino sería algo parecido a esto, el orden, y es la tabla que coordina toda la instalación. Usamos ¿Sí? la palabra también listados, ¿no? Los listados de las lámparas, los listados de los acabados, etcétera, porque son tablas que se usan con los proveedores y con los contratistas para determinar qué material o qué elemento va ahí, ¿no? Excelente. ¿Y sabes por qué me gusta esa palabra listados? Porque schedules aparece en una empresa, aparece una tabla de los pagos que se le hacen en las distintas posiciones, y eso le llaman salary schedule. Uh-huh. Entonces no es ni horario ni programación de salarios, sino listado de salarios. Entonces miren que schedules, espero que se nos amplíe un poco la concepción de este término, que es muy importante y aparece allí como un listado, pero obedece a un orden que se tiene que seguir. Pero es muy interesante lo que aclaras, porque en construcción, schedules también es el calendario de tareas, que puede ser semanal, ¿sí? Sí. Y también eso, el horario, ¿ok? Los horarios en que las personas trabajan. Todo eso es schedule, es la misma palabra. Entonces, en este caso es un listado, pero la misma palabra se utiliza para calendario o se utiliza para programación. Excelente. Sí, porque la palabra no va a cambiar, simplemente es polisémica, digamos, tiene varios significados y van a aparecer en su momento, en el contexto adecuado. Acabo de cubrir unas palabras, ¿sí? Tenemos nuevamente 6 palabras. Escúchenlo, por favor, y quisiera que le presten atención a la pronunciación. Coordinate with owner, interior designer, or plans for fixture schedules, styles, finishes, etc. Escúchenlo en inglés británico. Coordinate with owner, interior designer, or plans for fixture schedules, styles, finishes, etc. Si ven la diferencia, en inglés americano lo pronuncian schedules y en inglés británico schedules. Entonces es muy diferente y espero que hayan escrito las palabras. Bueno, aquí están las respuestas. Bueno, muy bien. Si necesitan escucharlo nuevamente, por favor pueden pausar y devolver el video. Continuamos. Dice aquí número 3. All work to comply with current NEC codes and international residential codes. Todo trabajo, ya hemos visto trabajo muchas veces, todo trabajo to comply. Resulta que comply es cumplir, pero ¿cómo así todo trabajo to comply será para cumplir? Resulta que esta palabra to, que vemos allí, en realidad la vamos a tomar como una abreviatura de cualquiera de estas expresiones. Sería all work is expected to comply. Voy a escribirlo aquí. All work is expected to comply. Resulta que en español nosotros no decimos, les voy a dar un ejemplo, that work was done. Nosotros decimos, ese trabajo fue hecho, ¿sí? Nosotros no decimos, ese trabajo fue hecho, sino usamos en español la palabra se para ese pronombre impersonal, decimos en español. That work, ese trabajo se hizo, ¿sí? Y si aquí tuviéramos that work is done, ese trabajo es hecho, nosotros, ese trabajo es hecho con mucho cuidado. No, ese trabajo se hace, ¿sí? Entonces, miren que aquí tenemos una forma de be y tenemos un verbo que en español, en inglés decimos que está en participio pasado, en español son los que terminan en ido-ado, es esperado a cumplir. Entonces no es ese trabajo es esperado, decimos ese trabajo se espera, ¿sí? Aquí lo entenderíamos de esta manera entonces. All work is expected to comply. Todo trabajo se espera que cumpla con.
¿Sí ven que es algo complejo? Y esto es lo que se llama voz pasiva, porque no decimos quién está esperando eso que suceda. Voz pasiva es porque le damos el énfasis a lo que recibe la acción, no a quién la hace. Aquí decimos ese trabajo es hecho, no decimos yo hice ese trabajo, decimos ese trabajo es hecho o fue hecho, pero no decimos quién. Eso es hacer énfasis en lo pasivo, es decir, en quien recibe la acción, no en quien la ejecuta. Entonces miremos esta palabra codes que tenemos aquí. NEC codes, ¿qué serán esos NEC codes? Si es el tema principal de la clase de hoy. NEC significa National Electrical Code. No es un código eléctrico que nos haga pasar corriente, sino relacionado con electricidad. The National Electric Code es un estándar adoptable regionalmente, o sea que cada región tiene un estándar, for the safe installation, para la instalación segura de electrical wiring and equipment, de cableado y equipo eléctrico in the United States, en los Estados Unidos. It is part of the National Fire Code, hace parte de la serie del Código Nacional contra Incendios, publicado por la NFPA, la Asociación de Protección contra Incendios Nacional, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Muchas gracias. A Private Trade Association, una asociación de ocupaciones privadas, o una asociación privada de ocupaciones. Sí. Bueno. Y mira que en la pregunta que hablamos antes de por qué existían los códigos, ahí se confirma lo que yo les dije, que parte del tema de incendios, porque hay ciudades enteras que han desaparecido por cortocircuitos, ¿sí? Y se incendian todas las casas. Entonces ahí ves que el código eléctrico, independientemente de que se puede llegar a pensar, es parte del código de incendios. Bueno, escuchémoslo, por favor. Aquí tenemos solamente 5 palabras. Miremos a ver si recordamos algunas de estas, inclusive antes de escucharlo. Work to, with current, codes and... Yo creo que todos recordaron esta de international, pero mire, escuchémoslo aquí para que tengan todas las palabras completas y por favor practique escribirla en los comentarios para darle al cerebro la oportunidad de internalizar esa palabra. O sea, inténtenlo, así sea después de escucharla y de mirar la respuesta, pero dense la oportunidad de escribirlo en alguna parte y lo más cercano, lo que tienen ahí a mano. Bueno. All work to comply with current NEC codes and 2012 International Residential Codes. Voy a escucharlo otra vez. All work to comply with current NEC codes and 2012 International Residential Codes. Vamos a mirarlo aquí. Yo creo que aquí vamos a entender muchas más cosas, sobre todo porque hay vocabulario más general, ¿sí? Dice Center of All Outlets. Outlets ya sabemos que son, dice a point on a wiring system, un punto en un sistema de cableado at which current is taken to supply electric devices, en el cual corriente es tomada. Voz pasiva nuevamente, no se dice corriente es tomada, en el cual se toma corriente to supply electric devices, para suministrársela a dispositivos eléctricos, ¿sí? Y aquí es electric porque ellos funcionan con electricidad. Bueno, also called outlet box, también se le llama a un outlet, se le llama outlet box, como caja, yo le digo toma corriente, ¿sí? Pero en realidad es algo un poquito más, incluye más, es de donde se toma de donde se suministra la corriente. Aquí le llaman caja de toma, digámoslo así. The metal box, la caja metálica o receptacle designed to facilitate connections, diseñada es la caja para facilitar conexiones to a wiring system, a un sistema de cableado. Eso es un outlet y es lo que tenemos aquí, outlet, ¿sí? Entonces, el centro de todos los outlets, a mí me pareció fascinante esto porque es el centro de todos los outlets, to be, aquí diría como para estar a 18 pulgadas, to be. Entonces ya sabemos que es una abreviatura de se supone o se espera que esté, ¿sí?
se supone que esté a 18 inches, 18 pulgadas above, que será above. Aquí les tengo un esquema de esas preposiciones de lugar, above. Miren, aquí tenemos como referencia la casa y digamos, no incluí aquí el in, porque in es en o dentro de, entonces no hay necesidad de darle mucho énfasis a ella por ahora. En algún momento sí vamos a ver la diferencia entre in, on y at, pero por ahora, para entender este texto, que es lo que se busca en la asociación, que se entienda lo que ustedes necesitan en el momento y en el contexto preciso, para este texto necesitamos la palabra above, pero vamos a tomarlo como una oportunidad para mirar otras preposiciones de lugar. On significa sobre, pero implica que el objeto esté en contacto con aquello sobre lo cual está. Entonces, sobre es que está en contacto con la casa. On. Above es encima de, pero miren que no hay contacto. Se dice que está más arriba de. ¿Sí? Eso es lo que significa above. Si estuviera tocando, sería sobre, sería on, pero como está más arriba de, sería above. Over también significa sobre en español, imagínense, pero over es que cubre una superficie más amplia arriba y no necesariamente está tocando. O sea, si un avión vuela, él vuela over the house, no va a volar sobre la casa porque estaría tocando, no es on, sino por encima de, ¿sí? In front of es enfrente a, pero quiere decir en la parte de delante de. Hay una preposición o una frase que se llama across from. Across from my house es enfrente de también, pero no necesariamente tocando la casa. Yo puedo tener un mailbox in front of my house. Un mailbox es el buzón del correo. El buzón del correo, gracias. Mailbox, ¿sí? Es la caja donde el buzón del correo está en mi casa, está enfrente de, pero el vecino mío, al que yo puedo ver cuando salgo en la mañana, está across from my house. Está enfrente de mi casa, pero no está tocando mi casa, sino pasando la calle, digámoslo así. Eso es lo que significa across from y es la diferencia con in front of. Next to, que está al lado de, sencillo. Y beside es otra palabra para next to. Este está al lado de. Below es debajo. Miren, a cierta distancia, y me gusta que esté aquí above y below como contraponiéndose cada uno. Below es debajo de, no necesariamente haciendo contacto, ¿sí? Algo está below the table, está debajo de la mesa. No, digamos, miremoslo así. Yo tengo un cuadro en la pared y debajo del cuadro quiero poner otro cuadro más pequeño, una foto. Eso sería below. No sería under, que también que significa debajo de, porque under es en contacto y puede estar siendo cubierto por él. Entonces yo puedo poner algo under my computer. Yo podría poner under, quiere decir que lo deslizo debajo de y está en contacto con, ¿sí? Esa es la diferencia entre below y under. A mí me gusta este below entenderlo como más abajo de. Y miren que no es debajo. Entonces eso nos ayuda a evitar la confusión. Y finalmente behind es detrás de. Entonces, de todos estos, el que necesitamos entender es above. Quiere decir que el centro de todos los tomas se supone que debe estar, o se espera que debe estar a 18 pulgadas más arriba de, o sea, encima de finish floor, del piso terminado, unless noted otherwise, a menos que se anote o se apunte, se anote de otra manera. Entonces, para esta construcción es lo que se espera. Y luego dice center of outlets over cabinets, el centro de los outlets sobre cabinets. Es una palabra de vocabulario, ¿sí? Que se refiere a piece of furniture, una pieza de mueble, with shelves. Shelves son los entrepaños, es lo que compone los estantes, como en una biblioteca que tenemos un estante para libros. Los shelves son los compartimientos para poner nosotros los libros. Con shelves
drawers, que son cajones, etcétera, for holding or displaying items, para sostener o exhibir ítems. Esos son cabinets. En español a estos cabinets le decimos gabinetes, ¿cierto? Entonces, aquí se está hablando, antes de seguir adelante, miren, el centro de todos los outlets, si estos son los outlets, es esta la medida, pero la medida en este caso se está especificando con relación al piso. En otro va a haber con relación al counter, al contador, pero esta es la medida a la que se está refiriendo para que lo aterricemos aquí. Este número, Jorge, ¿es estándar o puede cambiar? 18 pulgadas es lo estándar. Inclusive aquí colocaron un comentario de que hay outlets que van en el piso, ¿sí? Por ejemplo, en las bibliotecas, cerca de las mesas donde la gente se sienta para que conecten su computador. Entonces ahí no lleva las 18 pulgadas, sino son outlets de piso. Entonces aquí nos escribían que había tomas que se colocaban en el piso, outlets en el piso. Entonces el estándar son 18 y si no es así, se debe indicar específicamente en los planos. 18 pulgadas, entonces en este caso 45 centímetros. Entonces se está refiriendo, es como el que quedaría, al que uno encuentra al lado de la pared. Normalmente en las paredes. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, esos son los, bueno, aquí dice, ahora el centro de los outlets sobre los gabinetes, vanities sí significa vanidades, pero vanity es en realidad un gabinete built below or around a bathroom sink, construido debajo de o alrededor, debajo de o más abajo de o alrededor de un bathroom sink, de un lavamanos, de un baño. Primarily to hide exposed pipes, primariamente o principalmente para ocultar tuberías expuestas. Y nos estamos refiriendo a estos, son los vanities. Ahora sí, recuerdan, les mencionaba el centro de los outlets sobre los gabinetes o ¿cómo le dicen? ¿Vanities? Vanities, sí. ¿Vanities? Bueno, yo le voy a decir vanities, etcétera. Debe estar, o sea, se espera que estén a 6 pulgadas encima del contador, del mostrador terminado. Es decir, a 6 pulgadas, como unos 15 centímetros, algo así. 14. Son 15 centímetros. ¿Sí? Encima del mostrador, de la altura del mostrador terminado, a menos que se anote diferente. O sea que con esto es que se determina prácticamente todas las instalaciones eléctricas. Así nos esté especificando, este es el estándar para todo. Escuchémoslo, por favor, aquí para practicar la pronunciación. Hay muchos términos y quisiera comenzar a proponerles el primer ejercicio, que es, lo escuchan una vez y la segunda vez vamos a pronunciar esta palabra, es lo que ellos están diciendo. Vamos a pronunciar detrás de ellos lo que están diciendo. Voy a intentarlo la segunda vez. Primero escúchenlo y les doy el ejemplo. Center of all outlets to be 18 inches above finished floor, unless noted otherwise. Center of outlets over cabinets, vanities, etc., to be 12 inches above finished counter height, unless noted otherwise. El ejercicio que tenemos con estos últimos dos textos, porque ya estamos cerca de terminar, es hacer algo que se llama shadowing. Shadowing significa hacerle sombra al texto que estamos escuchando o al pasaje que estamos escuchando. A medida que la persona va avanzando, nosotros tratamos de pronunciar justo medio segundo detrás de ellos lo que están diciendo, para dos cosas. Una, para internalizar en nuestro cerebro la estructura que estamos pronunciando, porque se supone que lo hacemos con algo que ya entendemos. Esa es la idea del shadowing, no es hablar como un loro sola sin entender lo que estamos diciendo, sino que una vez lo entendemos, lo decimos. Y lo segundo es para acostumbrar a nuestros órganos fonatorios a pronunciar sonidos del inglés que son distintos de los que pronunciamos en nuestro idioma. Es decir, cuando usted va manejando, por ejemplo, y está escuchando la radio, perfectamente podría empezar a repetir lo que los locutores dicen, y eso les va a servir para ir
practicando la pronunciación de los sonidos del inglés y acostumbrar a los órganos a pronunciar uno después del otro. Por ejemplo, hay sonidos que involucran la pronunciación de ciertos grupos de vocales o de consonantes que en español no existen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para comenzar a acostumbrarnos para que suene más natural la pronunciación del inglés. Funciona más o menos así. Miren, bueno, funciona así. Voy a decirlo con la persona. Center of all outlets to be 18 inches above finished floor, unless noted otherwise. Center of outlets over cabinets, vanities, etc., to be 12 inches above finished counter height, unless noted otherwise. Ese ejercicio, por favor, lo van a hacer ustedes. Y las veces que necesiten, si necesitan volver, para pausar el video, luego volver a hacerlo, inténtenlo ahora para que sepan que es un ejercicio útil que le estamos proponiendo aquí. Y inténtenlo una vez y continuamos, por favor. Center of all outlets to be 18 inches above finished floor, unless noted otherwise. Center of outlets over cabinets, vanities, etc., to be 12 inches above finished counter height, unless noted otherwise. Bueno, lo va a hacer las veces que sea necesario hasta lograr hacerlo a la misma velocidad de ella. Bueno, finalmente, el último texto que tenemos es este. Y con todo lo que hemos visto va a ser más sencillo entenderlo. Dice contractor to field. Escuchémoslo de una vez de ella. Contractor to field verify location of all electrical fixtures, switches, etc., with owner and designer prior to wiring. Bueno, dice, el contratista se supone que debe verificar en campo, la ubicación de todos los interruptores y luminarias eléctricas, etcétera, con el propietario y el diseñador con anterioridad a el cableado. ¿Sí? Lo hacemos shadowing ahora. Quisiera escucharlos. Contractor to field verify location of all electrical fixtures, switches, etc., with owner and designer prior to wiring. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado esta parte, ¿sí? Hemos llegado hasta lo que teníamos planeado para la clase de hoy. Como pueden darse cuenta, es un tema bastante extenso y vamos a volver recurrentemente sobre este tema porque de cada uno de esos elementos vamos a obtener información no solamente sobre los estándares que necesitan ustedes manejar para la construcción, sino que aprendemos muchos elementos del inglés con ellos, ¿sí? Thank you very much. Les recuerdo, si estos elementos que les hemos dado han sido de utilidad, recuerdo que lo pueden compartir con personas, sus compañeros de trabajo, compañeros de clase, personas interesadas en aprender inglés, para que ellos también se apropien de lo que tenemos para ustedes. Bueno, Jorge. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos los que han manifestado aquí su presencia, cómo nos acompañan en estas sesiones y manifiestan aprender. La mejor manera de ayudarnos es compartir, dejar sus comentarios, porque esto nos permite demostrar y seguir adelante en la actividad que estamos logrando. Necesitamos llegar a cientos y cientos de personas para que ellos se beneficien de este inglés. Así que nos vemos en la próxima sesión. No olviden asistir todos los sábados a nuestras mentorías, donde ven partes técnicas, como hemos visto aquí, pero sobre casos y recomendaciones especiales de constructores en los Estados Unidos. Y también asistir a nuestras clases de college, que son también todos los sábados, el bootcamp de construcción más grande de los Estados Unidos en español. Muchas gracias por su atención y por este vivo en Face, que esperemos llegue a miles de personas como ya lo hicieron los anteriores. Alex, muchas gracias, muchas bendiciones, cuídate mucho y aprecio todo lo que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias.